Muy buenos días. Me da mucho placer dar la bienvenida al evento de presentación y debate de COVID-19 Infancia, resultados acumulados de mayo-julio 2020. El COVID-19 es más que una enfermedad que está costando vidas hoy y ahora. Es un fenómeno cuyas consecuencias socioeconómicas amenazan vidas futuras, las vidas de nuestras niñas, niños y adolescentes, su salud, su educación, su igualdad social, su derecho a ser bien cuidados y protegidos. Por ello es importante recordar que el COVID-19 sí afecta a la infancia y visibilizar sus efectos multidimensionales, particularmente en familias con niños y con recursos limitados. La encuesta en COVID-19 Infancia es un esfuerzo que actualmente resalta a nivel regional y mundial, debido a los retos que presenta el confinamiento de la población a la hora de recabar datos estadísticos de esta índole. La inmensa mayoría de los países carecen de información real sobre el impacto de la pandemia en la infancia y la realización de esta encuesta en México, surgida de la preocupación de UNICEF por conocer el impacto en México y ofrecer soluciones, ha sido posible gracias a una estrecha colaboración con el Centro de Investigación de la Universidad Iberoamericana, EQUIDE, que ha permitido alcanzar a muestras de familias representativas a nivel nacional y dar seguimiento a los resultados mes a mes. EQUIDE, que ya venía implementando desde abril una encuesta telefónica dirigida a compilar información sobre cómo están afrontando la pandemia los hogares en México, unió fuerzas con UNICEF para ampliar la muestra de hogares, conocer la situación específica de familias con niñas, niños y adolescentes y poder generar recomendaciones basadas en los hallazgos más significativos. La publicación hoy por parte de EQUIDE y UNICEF de los resultados de la encuesta hasta este punto contribuye a ese recordatorio y visibilidad que mencioné anteriormente, apuntando a que aún estamos a tiempo de tomar medidas como sociedad que valora a sus niños, niñas y adolescentes y con la esperanza de que sean tomadas urgentemente. Nos acompañan hoy en este evento especialistas en materia de protección social, representantes de entidades gubernamentales y de los medios de comunicación, a los cuales agradecemos su disponibilidad para debatir los resultados de la encuesta y ofrecer recomendaciones a tomadores de decisión. Para facilitar el debate, seguiremos la siguiente dinámica. Los comentarios y preguntas a los panelistas deberán ser colocadas en el chat durante el transcurso de sus presentaciones o al final de estas, y aquellos que abordan un mismo tema serán compilados para ser contestados de manera conjunta al concluir todas las presentaciones. Se hará todo lo posible para contestar las preguntas de todos los participantes y en el caso de los periodistas se solicita que incluyan su nombre en medio que representa número de teléfono y correo electrónico para poder compartirles cualquier información complementaria, incluido el comunicado de prensa sobre el evento. Para avanzar con la presentación y el debate, les presento ahora a nuestro panel de lujo. Primero, directora Graciela, la doctora Graciela Teruel, directora de EQUIDE, maestro Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del CIPINA, que es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos doctor Juan Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, y doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. Catalina Gómez, jefa de Política Social de UNICEF México, moderará la sesión. Así que, Graciela, tienes la palabra para presentar los resultados de la encuesta. Muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. Muchas gracias a UNICEF por organizar este evento y es un honor contar con estos panelistas. Díganme. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Listo. Bueno, pues muchas. Díganme si ahí está. Listo.
Bueno, pues muchas gracias. Como ya mencionaba muy bien Cristian, este es un esfuerzo que estamos llevando a cabo en conjunto, UNICEF con la Universidad Iberoamericana a través del EQUIDE. Y le hemos denominado a este proyecto en COVID-19 Infancia. Y parte justamente de el... Uy, no puedo avanzar. Ahí está, no sé qué hice. Y parte justamente de la ENCOVID nacional, que fue un esfuerzo que realizó el EQUIDE para tratar de medir los cambios en el bienestar que eran atribuibles justamente a la pandemia. Y comenzamos con 4 indicadores amplios que tenían que ver con el tema de empleo, qué iba a pasar con los ingresos de los hogares, el acceso a la alimentación y salud mental. Y en la COVID infancia hemos incluido algunos otros temas particulares a la población que consideramos de infancia, que es justamente aquellos de hogares que tienen niños de 0 a 17 años. Esta es una encuesta telefónica a hogares con un diseño que es robusto, académico, en donde estamos recabando información mes a mes para justamente en tiempo real darnos cuenta de qué está pasando con el bienestar de la población. Nada más, muy rápidamente, porque ha habido pues muchos tipos de encuestas telefónicas. La nuestra tiene una metodología que es bastante robusta e incluye a población, de hecho, de todos los estratos socioeconómicos y entidades federativas en proporciones similares de la población. Y aquí les muestro nada más una distribución muy rápidamente por nivel socioeconómico, en donde el AB es el estrato de más alto socioeconómico y el E es el más bajo. Y la barra que ustedes ven ahí, azul oscuro, es la distribución que se muestra en la encuesta Intercensal 2015. Entonces, como podemos ver, el resto de las barras son las distintas en COVID-19 infancia que hemos presentado a lo largo de los meses. La primera ronda comienza en mayo, luego junio y luego julio. Las distribuciones se mantienen, por lo cual podemos estar bastante confiados que los resultados que nosotros vamos a presentar pues son representativos de lo que está ocurriendo en el país. Y no puedo, por alguna razón, darle la vuelta. Qué barbaridad. No sé qué está pasando con mi computadora. No puedo avanzar. Víctor, no sé si tú me puedes ir pasando la presentación. La dejo de... ahí está. Bueno, vamos a ver si así funciona. Les vamos a presentar los principales resultados que encontramos. Justamente la primera ronda, como les mencioné, inició en mayo y tenemos la siguiente que va a junio y la última que va a julio. Entonces vamos a presentar lo que ha pasado justamente en estos 3 últimos meses. En general, encontramos que hay como 3 grandes tipos de resultados, los que tienen que ver con la parte económica y los que tienen que ver con la parte no económica. Vemos, de hecho, que ha habido una recuperación en términos de desocupación y de informalidad. Y es bastante similar entre hogares con y sin niños, pero como los hogares con niños tienen mayor número de integrantes, pues eso los hace particularmente vulnerables. En términos de ingresos, vemos que efectivamente no ha habido una recuperación de ingresos, pues en general en el país, pero ha sido todavía más lenta en los hogares que tienen niños. Y en términos de otros indicadores, parece que esta cuarentena ha aumentado mucho las tensiones o las dificultades dentro de los hogares, sobre todo de los hogares con niños, y en términos, por ejemplo, de la disposición de alimentos y de señales de un marcado empeoramiento en términos de la salud mental. Vamos a desmenuzar un poco los resultados. ¿Qué pasa en términos de empleo en esta nueva normalidad? Tenemos que los miembros de hogares con niños reportan niveles de desocupación, como ya decía, bastante similares a los de los hogares sin niños, pero son más proclives a que alguno de sus integrantes haya perdido el empleo. Entonces, por ejemplo, les voy a dar 2 datos, el de junio y el de julio. En julio, 35.2% de los hogares que tienen niños reportaron que alguno de sus integrantes había perdido su empleo. ¿Cómo compara esto con hogares
en donde no hay niños, pues esa cifra es solo 20%. ¿Qué pasó en junio? En junio, para los hogares que no tenían niños, esta cifra era de 4.8%, mientras que para los hogares que sí tenían niños era más del doble, 10%. Vamos a ver cómo se distribuyen estas tasas de desocupación. En general, y esto es muy consistente con ir abriendo la economía, tenemos que en mayo la tasa de desocupación promedio del país era 14.6, en junio bajó a 10.3 y luego bajó a 8.3. Estos son con datos que nosotros recabamos del ENCOVID y que incluye una definición amplia, ¿no?, de desocupación. Cuando desagregamos esta información entre hogares con niños y sin niños, vemos que las tasas realmente no son muy diferentes. Sin embargo, ¿qué pasa con este empleo que parece irse recuperando? ¿Se traduce o no? ¿O cómo se correlaciona con la recuperación de los ingresos? Si encontramos que desafortunadamente no van de la mano. 71.1% de los hogares que tienen niños han visto reducidos sus ingresos entre febrero y julio, que es desde antes de que comenzara la cuarentena hasta esta última medición que hicimos. 7 de cada 10 han visto reducidos sus ingresos y la caída promedio es de 32.3%. En contraste, en hogares que no tienen niños, es 55.5% de los hogares en lugar de 71%, y la reducción promedio es de 23%. Entonces, bueno, en suma, estamos viendo que los hogares con niños sí presentan esta desventaja adicional. O sea, de por sí esta crisis le está pegando a la población mexicana en conjunto, pero le está pegando particularmente más a los hogares que tienen niños. Aquí tenemos otra vez la evolución del porcentaje de hogares con un ingreso menor antes de que comenzara la cuarentena, que es justo lo que les estaba diciendo. Si vemos ahí, este porcentaje, en el primer panel, vemos lo que está pasando a nivel nacional. Hogares con y sin niños, ligeramente, de 67.5 a 63%. Pero cuando dividimos esto entre hogares con y sin niños, lo que vemos es que en hogares que tienen niños, este porcentaje, uno, es más alto y no ha variado casi nada. Prácticamente ha estado constante a lo largo de los 3 meses en los que hemos levantado información. Y sí ha variado ligeramente a la baja, a la recuperación en hogares que no tienen niños. ¿Qué pasa en términos de acceso a la alimentación, que es otro de nuestros grandes pilares de información de indicadores que estamos recabando en esta encuesta? A nivel nacional, en la COVID-19 ya presentamos resultados en donde vemos que la proporción de hogares con seguridad alimentaria ha ido disminuyendo a lo largo de los meses. De mayo a julio pasó de 36 a 27%, y aquí le voy a dejar al doctor Juan Rivera que hable específicamente de las repercusiones de esta disminución, porque no tengo tanto tiempo y tengo que presentar el resto de los resultados. En hogares con niños, este porcentaje pasó de 27.8 a 21. O sea, la seguridad alimentaria en hogares con niños es bastante baja, ¿sí?, en este mismo periodo, y mientras que en los hogares que no tienen niños pasó de 42.2 a 33.3. Entonces vemos niveles mucho más bajos de seguridad alimentaria en hogares que tienen niños. Y la pregunta es, la inseguridad alimentaria, ¿cómo se distribuye? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces aquí tenemos, estos son para hogares con niños, vemos justamente pues menores niveles de seguridad alimentaria de lo que tienen los que no. Y luego cuando desagregamos qué pasa con los niveles de inseguridad, vemos que esta disminución en la seguridad alimentaria se está yendo a niveles más altos de inseguridad moderada y sobre todo de inseguridad severa. Aumenta la severa de 12.2 en mayo a 15.2 en julio, ¿no? En cambio, lo que está pasando en los hogares que no tienen niños es también está disminuyendo la seguridad alimentaria, pero con niveles mucho más altos comparados con los que tenemos en los hogares que sí tienen niños. Y aquí lo que está aumentando es la inseguridad leve, es esta preocupación por no tener acceso a alimentos. Entonces, otra vez, una diferencia importante
entre hogares con niños y sin niños en términos de acceso a la alimentación. Vamos a ver qué pasa ahora con la salud mental. Obviamente, también en esta encuesta que presentamos a nivel nacional, hemos mostrado ya la persistencia de estos altos niveles severos de ansiedad que sufre la población y pues que no han ido cambiando a lo largo de estos meses en donde llevamos a cabo las mediciones. Estas escalas que estamos utilizando tanto para medir ansiedad como depresión son apropiadas solo para población adulta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es comparar hogares con y sin niños y los que tienen solamente un niño o dos o más niños. Esta caricatura que ven ahí es justamente lo que pasa en los hogares que tienen niños. Estamos desesperados. Pero bueno, ¿cuáles son los resultados? La presencia de síntomas de ansiedad en hogares sin niños es menor que en los hogares que tienen niños. Y les voy a enseñar la gráfica porque es como mucho más fácil verla aquí. Del lado izquierdo, en el primer panel, tenemos los resultados de los hogares sin niños. ¿Qué tenemos en mayo? 26%, en junio 30% y en julio 27%. Niveles bastante comparables y bastante similares. Del lado derecho tenemos que tienen dos o más niños. ¿Y qué encontramos? Hogares que tienen solamente un niño y en el extremo derecho los que tienen dos o más niños. ¿Y qué encontramos? A lo largo de los tres paneles vemos que los niveles de ansiedad prácticamente pues no se han movido muy, muy poco. Pero cuando los hogares tienen más de un niño, dos o más tienen niveles de ansiedad mucho más altos que en el resto. Entonces, también los hogares con niños son particularmente vulnerables en esta dimensión. En términos de depresión, en relación al ENCOVID infancia en particular, solo tenemos una medición, que fue la que se llevó a cabo en julio. Y uno de los patrones más importantes, como vamos a ver ahorita en las gráficas, es la relación que tienen estos resultados cuando los cruzamos con el nivel socioeconómico. Pero para verlo aquí más fácil, aquí tenemos el total. El moradito, el color moradito son los hogares con niños, mientras el gris son los hogares sin niños. Y aquí vemos que estos niveles de depresión en los hogares que no tienen hijos es 1 de cada 5 sufre este padecimiento, mientras que en los hogares con niños es 1 de cada 4. Entonces, otra vez, los hogares con niños son más vulnerables en esta dimensión. Cuando lo cruzamos con los niveles socioeconómicos, tenemos primero los niveles más bajos del lado izquierdo, los niveles más altos del lado derecho. Vemos que hay, esta prevalencia existe a lo largo de toda la distribución, pero es más grande para los hogares de más bajos ingresos. Otra vez, ¿quiénes son aquí los que están llevando una carga mayor de esta crisis en términos de esta dimensión? Son los hogares de más bajos recursos. Vamos a ver ahora cambios en el nivel de bienestar. Específicamente pusimos un módulo que tenía que ver con el interés de estos temas por parte de UNICEF. Y vamos a presentar dos temas que son muy relevantes para población de 0 a 3 años, el que tiene que ver con vacunación y lactancia. Una de las preocupaciones que teníamos era si efectivamente esta cuarentena iba a asustar a la gente para acudir a los centros de salud y vacunar a sus hijos o si simplemente el servicio se iba a ver interrumpido. Y de manera exploratoria incluimos preguntas relacionadas con esto y encontramos que 4 de cada 10 hogares reportaron haber dejado de vacunar a los niños durante la contingencia o haberles aplicado solo algunas de las vacunas. Esto es realmente dramático y terrible y yo creo que Juan también nos va a poder comentar sobre los efectos e impactos de esto a mediano y largo plazo. Otra vez, también en los estratos de menor nivel socioeconómico, esto es más alto. Y esto también abona a aumentar estas diferencias, desigualdades, inequidades que existen en el país y que existían desde antes, pero que lo que está haciendo, sin duda, la pandemia es exacerbarlas. En términos de lactancia, aquí preguntamos si una mamá que tiene COVID-19 debería de amamantar a su bebé.
67,3% de los entrevistados dijeron que no debería de hacerlo. O sea, casi 7 de cada 10 dijeron que no. 2 de cada 10 que no lo sabía y 12,4% que sí debería hacerlo. Esto, para no llenarlos con números, nada más otra vez se exacerba con los niveles socioeconómicos. Los resultados son peores a menor nivel socioeconómico y ligeramente mejores a mejor nivel socioeconómico. En términos de educación durante la cuarentena, tenemos que en julio, y esto fue lo que respondieron en la última ronda, 89,1% de los entrevistados reportó que los niños, niñas y adolescentes tomaron clases a distancia, lo cual pues es una buena noticia, es un gran porcentaje. Sin embargo, obviamente, otra vez, cuando hacemos estas diferencias por nivel socioeconómico, estos porcentajes son más bajos para los estratos de menor nivel socioeconómico y más altos, llegan hasta el 95% en los estratos de mayores recursos. En términos del medio que utilizan para seguir estas clases a distancia, tenemos que 52,2% reportó utilizar Internet, 37,8% utilizar su celular para conectarse a las clases y 32,2% la televisión. Vamos a ver cómo se distribuye esto también por niveles socioeconómicos. Tenemos, por ejemplo, en términos de acceso a Internet, los niveles más bajos tienen 40,3% acceso a Internet, mientras que los niveles más altos tienen 72,8% acceso a Internet. Celular es básicamente completamente al revés de lo que observamos en términos de la tendencia de Internet. Es 45% de los niveles socioeconómicos más bajos tienen acceso a celular, mientras que 27,8% los más altos, y la televisión pues está bastante mixto. En términos de, creemos que hay un regreso a clases que va a ser desigual justamente por la presencia de estas tecnologías en los hogares. 39,5% reportan tener conexión fija a Internet. 34% tener al menos una computadora y 49,1% tener 2 o más celulares. Entonces, desde ya estamos viendo justamente que pues, este acceso a clases vía remoto no va a ser igual para todos los hogares. En términos de cómo se distribuye justamente este acceso a la tecnología por nivel socioeconómico, encontramos diferencias dramáticas. Por ejemplo, en términos de 2 o más celulares por nivel socioeconómico, bajo sigue siendo el rojo, el medio el naranja y el alto el verde. Va desde 29% para el nivel más bajo hasta 75% en el nivel más alto. Pero en términos de computadora, fíjense los resultados. Es de cada 100, 5 tienen acceso a computadora en el nivel bajo, mientras que en el nivel alto es 82 de cada 100. Internet lo mismo, 7,7 de cada 100 en los niveles más bajos socioeconómicos contra 91,2 de cada 100 en los niveles más altos. Dramática esta diferencia y otra vez va a exacerbar estos resultados de desigualdad que ya sin duda están bastante dispares en México. En términos de acceso a programas sociales y de bienestar, tenemos que a nivel nacional, los hogares en general en la COVID, lo que encontramos a nivel nacional es que reportan recibir una o más ayudas del gobierno, aumentó favorablemente de 27,2 en junio a 40,2 en julio, lo cual pues es una muy buena noticia porque quiere decir que los programas de ayuda pues están llegando más a la población. Y nada más para hacer el punto, están aparentemente bien focalizados en términos de que llegan en mayor medida a los hogares con niños. Es 42,6 en hogares con niños contra 36,5 en hogares sin niños. Cuando vemos cómo se distribuye esto otra vez por niveles socioeconómicos, vemos aquí dos cosas. Efectivamente le está llegando en mayor proporción a los hogares que más lo necesitan, a los hogares de bajos recursos. Si vemos, por ejemplo, el panel del lado izquierdo, tenemos que en los hogares de bajos recursos llega a casi 1 de cada 2. Entonces, eso puede ver como un vaso medio lleno o medio vacío. Todavía hay 1 de cada 2 que no está recibiendo, ¿no? Entonces, hay todavía espacio
para ayudar a esta población. Sin embargo, cuando vemos cómo se distribuye con hogares con y sin hijos, aparece que efectivamente está llegando ligeramente más a los hogares en donde habitan los niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues ya nada más para terminar, justo lo que estaba diciendo, hay espacio para todavía ayudar a estos hogares que tienen bajos niveles socioeconómicos, que tienen muchas necesidades en varias dimensiones, como hemos estado viendo, y que aún no reciben alguna ayuda del gobierno. Y alguna otra cuestión que quería también mencionar es que, como vimos en estas gráficas, hay algunos hogares que están en niveles socioeconómicos altos, que están recibiendo recursos y que a lo mejor esos recursos podrían redistribuirse de mejor manera si en lugar de dárselos a los que tienen niveles socioeconómicos más altos, los distribuyéramos mejor, los canalizáramos hacia aquellos que lo necesitan más, sobre todo en esta pandemia. Quiero terminar nada más mi presentación agradeciendo primero a todo el equipo del Equide, que ha estado llevando a cabo justamente todas estas tareas arduas de levantamiento y de recolección de información, y agradecer el apoyo, sin duda, fundamental de acompañamiento técnicamente y financieramente de UNICEF, que ha sido fundamental en este proyecto, y además a la aportación de Acción Ciudadana frente a la Pobreza y de la OEI. Y un especial reconocimiento también a Cuantos, quien ha sido nuestro aliado socio fundamental en toda la parte del apoyo del diseño de muestra y la elaboración y validación de los ponderadores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Chele, por este panorama tan completo de las afectaciones que nos está trayendo la pandemia, especialmente en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Pareciera que la foto es obviamente una gran afectación en todos los hogares, pero especialmente mucho más arraigado y fuerte en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Y justamente para entender qué implicaciones tienen estas afectaciones, pues quiero invitar al panel a reflexionar primero sobre las consecuencias en el corto y en el mediano plazo que tienen estas afectaciones que recién se presentan. Le doy primero la palabra al doctor Juan Rivera para que nos pueda dar desde su visión de la salud pública cuáles son estas consecuencias que se ve de todas estas afectaciones presentadas. Juan, adelante. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, en primer lugar, y podría yo llevarme los 5 minutos para felicitar a la doctora Teruel, a Equide y UNICEF por esta importantísima encuesta mensual, que además es de un diseño muy robusto y de alta calidad, cosa rara en las encuestas telefónicas, y que está generando información oportuna y de gran relevancia para guiar la respuesta a la pandemia, especialmente en relación, desde luego, al bienestar de niños, niñas y adolescentes. Sin duda alguna estamos frente a la peor emergencia sanitaria, la cual también está provocando la mayor crisis económica del último siglo. Y esto está afectando no solo a México, a todos los países. Y creo que el espíritu en un panel como estos no es el señalar culpables, sino al contrario, el hacer propuestas que puedan realmente ayudar a mejorar la respuesta. Pero irónicamente, la pandemia que todos esperábamos, todos sabíamos que venía la pandemia, nos tomó por sorpresa sin haber preparado a nuestro sistema de salud, ni tampoco a la sociedad para afrontarla. Y esa es la consecuencia que estamos viviendo. Por ejemplo, en el 2018, nuestro sistema de salud fue señalado como el de peor desempeño de los países de la OCDE y uno de los menos destacados en América Latina. Pues obviamente con un sistema de salud de ese tipo, la respuesta se complica. A esto hay que agregar un sistema de protección social deficiente en un país de profundas inequidades desde hace pues muchos siglos, diría yo. Y esta combinación ha contribuido a que los efectos de la pandemia en la salud y bienestar pues sean mucho más serios y graves de lo que hubieran podido ser. Entonces, habiendo dicho eso,
En COVID, infancia, en sus 3 rondas, muestra efectos adversos de la pandemia en los hogares de niños, niñas y adolescentes, incluyendo efectos negativos en la economía, empleo e ingresos, seguridad alimentaria, salud mental, servicios esenciales de salud preventiva como vacunación, orientación sobre lactancia materna y falta de medios para acceder a educación a distancia, a la que la pandemia pues, nos obligó a migrar. Y muestra también los efectos adversos de la pandemia que son muy superiores en la población más pobre, como se muestra muy claramente en los resultados en varios asuntos. Y esto posiblemente pues, es de lo que más nos debe preocupar. Las principales consecuencias que se prevén a corto plazo, es decir, durante el periodo en que seguiremos conviviendo con la pandemia, que seguramente será un año más o un poquito más, y en el mediano plazo, una vez que podamos retomar la vida como la conocíamos antes, pues son las siguientes, ¿no? La primera es que hay una reducción en ingresos e inseguridad alimentaria que va a dificultar aún más a los hogares pobres seguir las medidas de mitigación. Es decir, aquí hay un efecto directo también sobre el riesgo que tenemos de que la curva epidémica no disminuya o que se den rebrotes y en un círculo vicioso que aumente aún más los efectos económicos derivados del confinamiento. Y esto, pues desde luego, debido a la falta de un sistema de protección social efectivo que vemos que está fallando. Hay un deterioro en la calidad de la alimentación y eso es muy serio. Esto puede llevar a un aumento en la desnutrición infantil y deficiencia de micronutrientes, una reversión en la tendencia decreciente de la desnutrición crónica en los últimos 30 años, aunque hay que decir que de 2012 a 2018 esa reversión se detuvo lamentablemente. Pero pues más preocupados debemos estar. Estos efectos posibles en desnutrición pueden llevar a efectos en la salud y sobrevivencia de nuestros niños en el corto plazo, porque los hace más vulnerables, y en la salud y desarrollo de capacidades a lo largo de la vida. Puede marcar la vida de miles y miles de niños. Y puede haber un aumento probable también en obesidad y enfermedades crónicas por el deterioro también de la calidad de la alimentación. A estos efectos de la pandemia hay que agregar que actualmente no existen servicios universales de atención a la alimentación, nutrición y salud de los menores de 5 años, cuyo diseño, planeación y ejecución por parte de la Secretaría de Salud se vieron interrumpidos por la pandemia. Y esto es grave, necesitamos esos servicios. Hay riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, por ejemplo, sarampión. El año pasado y este año tuvimos brotes de sarampión por el muy mal desempeño de nuestro Sistema Nacional de Vacunación Universal y los datos que nos muestra nos habla de que la pandemia puede empeorar esta situación y pueden volver enfermedades que ya estaban superadas. Tenemos problemas de salud mental muy serios que pueden llevar a un aumento en el maltrato infantil y en la violencia intrafamiliar. Y luego también a un pues deterioro en los niveles educativos de la generación actual con los efectos adversos en el desarrollo de capacidades a lo largo de la vida. Una de las cosas que más me preocupa es el ahondamiento en las inequidades. Es decir, sabemos por otra literatura no emanada de aquí que los pobres, y esto es literatura universal, tienen mayor riesgo de contagio por COVID, de complicaciones, de muerte por retraso en hospitalización y calidad de atención. Pero los datos que estamos viendo aquí es que podríamos tener un ahondamiento de las inequidades que nos llevaría entonces a tener un país todavía más inequitativo del que ya existía, lo que nos llevaría muchos años para poder retornar, de modo que es el momento de hacer algo y pues eso lo hablaremos en la segunda parte. Muchas gracias. Gracias, Juan. Justo terminas con el tema de las desigualdades y las inequidades. Me gustaría darle la palabra al doctor Nabor para que pueda profundizar sobre el tema de las desigualdades y cualquier otra observación alrededor de las consecuencias de estas afectaciones en el corto y mediano plazo. Muchísimas gracias, Catalina. Buenos días a todas y a todos.
evidentemente me sumo a las felicitaciones a este gran trabajo que el EQUIDE, la Universidad Iberoamericana, UNICEF y todos los involucrados en esta encuesta telefónica, pues se está exhibiendo en tener este instrumento que nos permite tener pues una muy buena aproximación de lo que está ocurriendo en cuanto a la dinámica de los impactos económicos, en el impacto del bienestar, el impacto de los ingresos en los hogares de nuestro país, dada la contingencia sanitaria. Me parece que hay datos muy consistentes y comenzaré la intervención justo retomando algunos datos muy puntuales de lo que teníamos previo a la contingencia sanitaria en cuanto a los niveles de pobreza y desigualdades en este grupo etario de 0 a 18 años de edad. Ciertamente, y creo que los datos que presentó la doctora Teruel son consistentes en cuanto que si bien el promedio del nivel de pobreza en la población total para 2018 en nuestro país era del 41.9%, para niñas, niños y adolescentes, para el grupo de 0 a 17 años, casi del 50%. Entonces, de entrada, desafortunadamente, previo a la contingencia, nos encontrábamos ya con una situación donde este grupo poblacional reportaba mayores niveles de pobreza. Y ahora bien, un dato que me parece también bastante importante y que no hay que perder de vista, justamente pensando y reflexionando en lo que pueda venir hacia adelante, es el tema de la pobreza y las desigualdades al interior de los niñas, niños y adolescentes en la población indígena. Si bien en el dato absoluto, en el dato nacional, prácticamente el 23% de la población puede ser considerada no pobre y no vulnerable, el conjunto de la población, solamente el 6.9% de niñas, niños y adolescentes de población indígena puede ser considerado no pobre y no vulnerable. En contraste, la pobreza extrema de este mismo grupo etario es de casi el 30% de nuestros niños, niños y adolescentes de población indígena son considerados pobres extremos. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente el impacto que está teniendo esta contingencia, y que me parece que son datos muy importantes, lo que nos arroja la en COVID-19 que hoy analizamos, pues nos centra, yo considero, en dos vertientes relevantes. La primera, justamente como lo decía el doctor Rivera, el tema de la carencia alimentaria o la problemática en cuanto a los efectos que tengan los hogares, esta inseguridad alimentaria que vayan a presentar. Recordemos que en el comparativo 2008-2010, cuando se presenta la última gran crisis económica, pues justamente esta carencia alimentaria de las 6 que mide Coneval para construir la pobreza multidimensional, la que sí aumentó entre 2008 y 2010. Y no solamente por ese antecedente, sino también por la problemática que pueda presentarse en cuanto a diversos, no solamente por la restricción o reducción de los ingresos de los hogares, sobre todo, como ya no lo mencionaba la doctora Teruel, en cuanto a la mayor reducción de los ingresos en aquellos hogares donde hay niñas, niños y adolescentes, lo cual, sin lugar a dudas, restringirá evidentemente el consumo general y muy probablemente el consumo de alimentos o de una adecuada alimentación en estos, sino también algunas otras problemáticas que van de igual manera en que podríamos tener algunos escenarios de limitaciones en cuanto a las cadenas de distribución de los propios alimentos, dado si bien esto tenemos una cierta reactivación económica en las últimas semanas, pero ciertamente en meses se vio una afectación importante en estas cadenas productivas, sobre todo en las alimentarias. Y también, pues, indudablemente lo que pueda ocurrir en las zonas urbanas, pero con mayor presencia de pobreza. Coneval también ha establecido algunos análisis. Tenemos un visor geoespacial en cuanto al contraste entre zonas urbanas y zonas rurales del país. Los contagios se han focalizado en las zonas urbanas del país, pero también tenemos cierta vulnerabilidad en las zonas rurales con mayor presencia de población indígena del país. Y ese factor me parece que también puede restringir y tener un escenario, tengamos un aumento del trabajo infantil. El dato que me parece muy importante, que si bien casi el 90% de adolescentes, de acuerdo a esta encuesta, pues estuvieron asistiendo a sus clases en esta modalidad
a distancia, tenemos un 10% que no, y muy probablemente parte de esos estudiantes que o están desertando o que no pueden continuar sus estudios, seguramente que el mercado laboral para ayudar a compensar en sus hogares, algo que usualmente se suele presentar en nuestro país previas. Recordemos también algunos otros datos previos a la contingencia sanitaria. La segunda razón cuando se pregunta sobre todo a los jóvenes en edad de estudiar la preparatoria de por qué no continuaron sus estudios entre 15 y 18 años, la segunda razón es porque tienen que trabajar. Entonces, muy probablemente en esta contingencia sanitaria, algunos de los rezagos que nos deje esta parte de posibles incrementos de trabajo infantil y seguramente en la segunda intervención, pues ahondaremos en cuanto al tema de qué se puede hacer en cuanto a la política pública y en el ámbito de las políticas sociales para tratar de contrarrestar estos efectos negativos. Gracias. Muchas gracias, doctor Nabor. Pues ahora le cedo la palabra al licenciado Bucio. Ya hemos escuchado de múltiples consecuencias en el corto y mediano plazo, pero como una de las personas más conocedoras de las afectaciones de niños, niñas y adolescentes en el país, si hay algún aspecto a complementar o algún grupo poblacional que creas que puede tener unas consecuencias aún más graves, esto que estamos presentando. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, muy buen día y muy buena tarde, Cristian, y muchos saludos a todas, todos. Muchas gracias, Graciela, por este trabajo, por la serie, por la información que nos estás dando para la toma de decisiones de política pública, para la revisión de la situación de lo que están viviendo millones de hogares a partir de la muestra que nos presentas en la COVID. Yo quisiera resaltar el carácter integral de la encuesta, el hecho de que a partir de 4 grandes indicadores: ingreso, empleo, carencia alimentaria, seguridad alimentaria y salud mental, nos abre una serie de posibilidades para ver cuál es la situación, sumado ahora lactancia, vacunación. Creo que la perspectiva es justamente el hecho de que niños y niñas necesitan una garantía integral de sus derechos, y la afectación que se está teniendo hoy en los hogares en los que viven, pues está afectando la integralidad de sus derechos. No es que, como hubiera sido una pandemia sanitaria de carácter de otro tipo, digamos, afecta el tema de la salud exclusivamente, ¿no? El hecho del cierre de las escuelas, de la pérdida de empleo, de la disminución del ingreso, etcétera, está haciendo una afectación mucho más integral. Y esto, sin lugar a dudas, ya se preveía, y ahora la medición que nos das pues, es cada mes más preocupante, aun cuando hay mejora en algunos indicadores, pero digamos la tendencia, una tendencia de falta de ingresos y de aumento de carencias continúa, es el hecho de que los grupos de población más vulnerabilizados previamente a la pandemia lo van a hacer más posterior a la pandemia, ¿no? Creo que los números son claros en el tema de las respuestas por nivel socioeconómico, y ahí podríamos hacer una gran desagregación. No la tiene la encuesta, pero claro, tenemos la información. Ahorita mencionaba Nabor, por ejemplo, de la niñez indígena, el porcentaje de personas de 0 a 17 años de población indígena que no tienen vulnerabilidad social. Menos del 7% de la población, 93% lo tiene, ¿no? Cuando aunamos a esa situación el grupo de edad, por ejemplo, 0 a 5 años, primera infancia, y el sexo de las personas, las niñas, ese porcentaje aún aumenta, ¿no? Entonces, la interseccionalidad de estos grupos sí nos da cuenta de que los grupos vulnerados ya históricamente sus derechos lo están siendo más en la pandemia, y con la posibilidad de efectos a mayor plazo, por el hecho de que no tienen sus familias los satisfactores suficientes para poder
recuperarse como lo podrían hacer grupos de población socioeconómicamente altos, recuperarse más rápidamente. Ya la medición multidimensional de la pobreza que mencionaba Nabor da cuenta de que afecta a todo. La pobreza ahora medida en este carácter compuesto como un índice que mide distintas cosas, da cuenta de que este grupo de población que ya vivía pobreza y carencias sociales tiene una afectación en todas las áreas de su vida, muy probablemente en una gran cantidad de áreas de su vida. Lo que hay que añadir, tanto a la medición multidimensional como a los datos de la encuesta, es además una serie de datos que no están acá, pero que también ya tenemos evidencia de que están aumentando la complejidad que vive este grupo de población. Por ejemplo, el aumento que ya tenemos en subregistro de nacimiento, ¿no? En algunas entidades esto llegó hasta el 50%, ¿no? 50% menos de registros de nacimiento ante el igual número de nacimientos que el año anterior, o en algunas entidades ha sido menos porque han puesto programas emergentes, o también la pérdida de la seguridad social por todos aquellos empleos formales que se han perdido, y entonces los beneficiarios, niños, niñas, adolescentes, hijos de hombres y mujeres que han perdido el trabajo formal, también aumentan esta carencia. Hay además un efecto que acabamos de ver anunciado, que da cuenta un poco de la perspectiva de profundización, y es el proyecto de presupuesto 2021. En el proyecto de presupuesto 2021 hay una disminución importante a temas de educación, también una reubicación, pero hay una serie de situaciones en el proyecto que afectan a la salud de niños, niñas y adolescentes, y también a la protección contra las violencias. Yo termino esta primera intervención sumando a lo que decía tanto Juan como Nabor, y tratando de poner en 5 puntos las afectaciones que se van a ir derivando y complexando. Uno, sí, el aumento del trabajo infantil y adolescente, y sabemos, pues está categorizado de distinta manera, sabemos que el que no aumenta es el trabajo adolescente en edad permitida y con condiciones formales. El que aumenta es el trabajo en edad no permitida, de entre 5 y 14 años, y en condiciones no adecuadas, o el trabajo peligroso. El segundo, la deserción y el abandono escolar, que ya hay una previsión también de la Secretaría de Educación Pública de un abandono, sobre todo muy preocupante a nivel de educación media superior, ¿no? Las adolescentes que dejarán la escuela y es muy difícil luego que puedan reingresar. La violencia, también ya mencionada por Juan, como una digamos, consecuencia de este nivel de estrés, estos niveles de ansiedad, de depresión que existen en los hogares, la violencia a niñas y niños de tipo corporal, la violencia sexual, la violencia económica, con un clarísimo sesgo de género. Eso ya nos lo dicen en este año las denuncias, las carpetas de investigación que se han abierto, la afectación de las niñas y adolescentes particularmente por la violencia en el hogar. El cuarto, la calidad de la salud, en la cual ya se ahondó y seguiremos hablando. Y claro, el aumento ya previsto también por Coneval de la pobreza moderada y la pobreza extrema, sobre todo en aquellos hogares en donde viven niños, niñas y adolescentes. La consecuencia, tú la mencionabas, Chele, antes de comenzar, esta perspectiva muy preocupante de ampliación de las desigualdades y de las brechas en el acceso al ejercicio de los derechos, no solo por grupos de población, no solo por espacios territoriales, muy claramente también por grupos etarios. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Has hecho un excelente resumen de estas múltiples afectaciones que pueden venir como consecuencia de lo que estamos viendo y lo que nos está mostrando la ENCOVID infancia. Pasamos a la parte pues, de mayor importancia, que es cómo podemos mitigar estos efectos.
y también qué está haciendo el gobierno actualmente y dónde habría, digamos, que complementar, fortalecer, robustecer para poder atender la situación, para no dejar que estas afectaciones se sigan perpetuando y se sigan haciendo más profundas, con lo cual podría generar daños muy graves en las condiciones de niños, niñas, adolescentes del país. Le doy la palabra al doctor Nabor para que empiece con esta parte de cómo mitigar las acciones y qué aspectos se deberían mejorar o fortalecer en el corto plazo. Claro que sí, gracias, Catalina. En realidad, creo que hay múltiples políticas que se pudieran estar llevando a cabo. Algunas, de hecho, ya lo están haciendo. Creo que el primer dato que esta encuesta nos da, como bien lo decía Graciela, que al menos la mitad de los hogares estén ya recibiendo algún apoyo económico por algún programa social, si bien es un buen adelanto, pero tenemos otra mitad que no lo está recibiendo aún. Y justamente en algunos documentos que desde Coneval hemos hecho públicos en los últimos meses, empezamos desde mayo con el documento de la política social en el contexto de COVID-19, justo ahora en las últimas semanas que hemos también hecho públicos tanto el documento de consideraciones para el proceso presupuestario de 2021 y justo a inicios de esta semana otro documento sobre un análisis de los indicadores de 17 programas prioritarios sociales del gobierno federal, pues estamos dando una serie de recomendaciones que voy a tratar de retomar en esta intervención para que justamente este restante de hogares que requieren y aún no están recibiendo algún apoyo social, pues puedan recibirlo todavía en el contexto de esta contingencia sanitaria. Evidentemente, el tema del ingreso y la afectación es un tema desde mayo hemos también planteado desde Coneval, no solamente con algunas opciones como puede ser una renta básica ciudadana, un piso mínimo solidario, sino también al esfuerzo que vaya en un seguro o apoyo a las personas que tuvieron que perder el empleo durante esta contingencia. En ese sentido, también hemos hecho mucho énfasis en que este tipo de acciones puedan venir desde los 3 niveles de gobierno, no solamente desde el gobierno federal, sino también de un esfuerzo de complementariedad de los gobiernos estatales municipales. Hay algunas entidades como la propia Ciudad de México y así algunos estados del país que han llevado a cabo un esfuerzo de ir otorgando algún seguro de desempleo para las personas que justamente perdieron su trabajo en esta contingencia, que eso tendría que seguir presentándose justamente para proteger la pérdida de los ingresos laborales, pero también tenemos estos otros ámbitos que desde Coneval hemos planteado que hay que proteger, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos en cuanto a educación, alimentación y salud. Me enfoco primero con el tema de la alimentación. En ese sentido, en todos esos documentos que yo les comentaba, que hemos hecho público, que pueden consultarlos en nuestra página de internet, pues habrá que hacer mucho énfasis en seguir robusteciendo el programa de abasto rural, Liconza, y el programa de abasto social de leche, Liconza, el cual tiene que seguir siendo garantizado en todo momento en las siguientes semanas y meses que aún tenemos de esta contingencia. Fortalecer el programa de precios de garantía, el cual se concentra en la compra de maíz y frijol a productores locales y productores pequeños para su venta en las propias tiendas de Consa. Me parece que fortalecer esa estrategia a través de la protección de la y garantizar una diversidad de la alimentación, sobre todo en las áreas rurales del país, también ser un esquema de protección viable para estas zonas geográficas del país. Evidentemente también que Profeco siga en una estricta vigilancia para evitar que haya un disparo de alzas injustificadas en los precios, sobre todo los alimentos, puede coadyuvar a seguir protegiendo una estabilidad de estos precios. Y finalmente también recordemos que hay algunos fondos de ayuda para las entidades federativas que tienen que ver con el tema de la alimentación, los FAMAS, tal cual, los fondos de aportaciones para que se pueda financiar la estrategia integral de asistencia social alimentaria. Me parece que también tendrá que ser en esta complementariedad de los 3 niveles de gobierno, apoyarse en este tipo de fondos para proteger
la cuestión alimentaria de sobre todo los hogares más vulnerables del país. En cuanto al tema de educación, si bien ya la propia federación estableció desde hace más de un mes el regreso a clases a través de clases a distancia, apoyándose mucho en la televisión, y bueno, creo que los datos que nos aporta la encuesta que nos ofreció la doctora Teruel, pues apuntan a que sí es un mecanismo de acceso a la educación para los hogares, tomar las clases vía televisión, pero también desde Coneval planteamos que se deben de fortalecer estrategias para plantear otras modalidades educativas que tienen que ver con la propia población indígena, con la población migrante, así como para personas con discapacidad. Parece que se tendrá que ir también focalizando estrategias para apoyar la educación de estos grupos vulnerables, porque seguramente tendremos todavía una modalidad de educación a distancia, si no es que el resto del año, seguramente también principios del siguiente. Y justamente también el tema que ya habíamos hablado previamente, el tema de posibles deserciones escolares, pues hay un conjunto, desde Coneval hemos identificado un conjunto de programas de becas que justamente buscan poder aportar una transferencia monetaria a los hogares vulnerables que permita la permanencia de los estudiantes. Tenemos el caso de becas, educación básica para el bienestar Benito Juárez, la beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez también. También tenemos el apoyo para el programa para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras, así como algunas otras becas muy puntuales para población indígena que también ha desarrollado el gobierno federal. Obviamente, no solamente robustecerlos presupuestariamente para que el siguiente año tengan garantizados sus recursos económicos, serán vitales que estos programas puedan tener esta suficiencia presupuestaria, sino también evidentemente esforzarse en seguir transfiriendo este apoyo monetario no condicionado en las zonas rurales del país. Ya lo decía en mi intervención inicial, el estimado Ricardo lo complementaba muy bien, es una preocupación constante que no se puedan ahondar las brechas sociales, sobre todo en la población indígena de nuestro país. Y finalmente, es un reto mayúsculo en cuanto al tema de la educación. Está este tema de becas, lo cual es importante, relevante para evitar la deserción escolar, pero justamente la coyuntura que desde Coneval estamos planteando que podría es que se ahonden las brechas tecnológicas y que esto desafortunadamente abra aún más el tema en no movilidad social que pueda ocurrir en los hogares de los deciles de menores ingresos hacia mayores, ubicarse, moverse hacia los deciles de medianos o de ingresos. Me parece que también se tendrán que crear las estrategias adecuadas en el muy corto plazo para que puedan buscar mecanismos de que no se ahonden estas brechas tecnológicas. Creo que los datos muy puntuales de esta encuesta confirman los datos previos en cuanto a la poca cobertura todavía de conexiones a Internet que había a nivel nacional, no más del 50% de los hogares, que también había poca, sobre todo en los hogares de menores ingresos. Entonces, un programa para dotar alguna herramienta tecnológica a los hogares vulnerables tendrá que pasar muy probablemente en una complementariedad de los 3 niveles de gobierno, porque evidentemente significará un esfuerzo presupuestario mayúsculo, pero sin lugar a dudas tendrá que focalizarse y crearse y focalizarse un programa que permita el acceso a estas tecnologías de los hogares de menores ingresos, los más vulnerables, precisamente evitar que se ahonden estas brechas que ya había previo a la contingencia sanitaria. Esas serían algunas de las recomendaciones de política pública que nosotros hemos analizado desde Coneval y que reitero, justo en esta coyuntura de discusión del presupuesto 2021, ya hemos entregado a la Comisión de Presupuesto de los Diputados este análisis de los más de prácticamente 149 programas sociales que tiene el gobierno federal, que está proyectado para el siguiente año. Indudablemente, nuestra sugerencia, nuestra recomendación, que se centren y se fortalezcan alrededor de 49 programas sociales que sí hemos detectado puedan tener una incidencia en proteger a toda la población vulnerable que está viéndose afectada por la contingencia sanitaria. Sería... Muchas gracias, doctor Nabor. Le cedo la palabra al doctor Rivera para profundizar en las acciones
prioritarias para mitigar estas afectaciones y también cuáles son las acciones específicas en donde debe haber mejoras o refuerzos para lograr revertir esta situación. Adelante. Estás en silencio, no te escuchamos. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Decía yo que 1/3 de los hogares con niños, niñas y adolescentes tienen seguridad alimentaria moderada y severa. Es decir, ya esto habla de la necesidad imperiosa de acciones para apoyar estos grupos a tener acceso a una alimentación suficiente y saludable. Y sabemos que el 51% de los hogares con niños, niñas y adolescentes del nivel socioeconómico bajo no reciben apoyos. Entonces, clarísimamente es imperativo que se implementen acciones para que los apoyos gubernamentales, que ahora en este momento van dirigidos sobre todo a adultos mayores, población discapacitada, programas que benefician a agricultores y que además todos los aplaudimos desde luego, pero no son muchos los que van dirigidos a hogares con niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, algunos como niños y niñas de madres trabajadoras, bueno, pues benefician desde luego a estos hogares, o las becas de bienestar para educación básica y media superior, que van también dirigidos a niños y adolescentes, pero lamentablemente los montos son insuficientes. Por ejemplo, las becas y apoyos de niños de madres trabajadoras o las de educación básica y superior son de 800 pesos al mes, cuando sabemos que el costo de la canasta básica en zonas urbanas es de 1,648 y en zonas rurales 1,179. Es decir, que no solamente el 49% del nivel socioeconómico bajo que reciben apoyo, sino los que reciben apoyo, los montos son insuficientes para un contexto histórico en el que la gente se queda sin opciones de trabajo. Es decir, esto es una situación extraordinaria en donde debemos realmente pensar en cómo lograr que esas personas que tuvieran pérdida de empleo o de ingresos o perdieron las oportunidades en el mercado informal, que puedan tener acceso a una canasta básica. Es decir, en mi opinión, deben extenderse los apoyos en efectivo o la asistencia alimentaria para asegurar acceso a una alimentación suficiente y saludable y hacerlos más dirigidos para asegurar que lo recibe la población más pobre, es decir, focalizarlo y, como decía Chele, posiblemente disminuir aquellos que van a la población de niveles más altos. Y se recomienda favorecer esquemas que aumenten acceso a alimentos básicos de alta calidad nutrimental, ¿no? Como frijoles y otras leguminosas, oleaginosas, productos de maíz, verduras, frutas, lácteos, huevo. Y desde luego Nabor ya habló del ICONSA, la importancia que tiene que estos programas en este momento más que nunca estén apoyando a la población más necesitada, la parte de vigilancia de precios, los FANAS, todo esto que habló Nabor y que estoy totalmente de acuerdo con él. La meta para mí sería que pues la totalidad de los hogares con niños, niñas y adolescentes en el nivel socioeconómico bajo tuvieran acceso a una alimentación adecuada y que el nivel medio, pues un porcentaje muy alto también recibieran apoyos porque sin duda alguna lo requieren. Por otro lado, hay programas que requieren una seria reestructuración. Por ejemplo, el Programa Nacional de Vacunación Universal ya antes de la pandemia tenía serias deficiencias de cobertura, sobre todo cuando hablamos de los esquemas completos de vacunación en la edad correspondiente. Este es el momento de reestructurar el programa y fortalecerlo y asegurarnos que en este periodo, que donde inicia el desconfinamiento, tengamos una campaña nacional de vacunación y que todos nuestros niños estén vacunados. La parte de atención prenatal y servicios de la atención al niño sano, sobre todo al menor de 5 años. La parte de promoción de lactancia materna, de alimentación complementaria y de apoyo nutricional en los menores de 2 años mediante consejería.
sobre todo en los grupos más vulnerables, y la necesidad posiblemente en algunos grupos de suplementación alimentaria es un imperativo. Este programa de atención a los menores de 5 años tenemos que volverlo a echar a andar y afortunadamente tanto el fortalecimiento del programa de vacunación como el fortalecimiento de este programa afortunadamente ya está dentro de los planes de la Subsecretaría de Prevención y Promoción y creo que todos debemos apoyar. Sobre la parte educativa, la verdad es que Nabor lo dijo mucho de lo que ya tenía yo pensado, solamente algo que sí quisiera resaltar. Yo de veras celebro la nueva asignatura de vida saludable. Por primera vez, nuestros niños a lo largo de su educación van a tener acceso a una asignatura que les hable de la importancia de la alimentación, de la actividad física, de la higiene, de los cuidados. Verdaderamente creo que esto puede ser muy positivo y en este periodo, esa es una asignatura que además con la participación de los padres en la educación sería ideal que se pusiera mucho énfasis en ella, dado que los padres se involucran mucho ahora en la educación de los niños. Servicios de salud mental y preventivos y curativos también, sobre todo en el contexto de atención primaria de la salud, están ausentes de nuestro sistema de salud. Es terrible. Antes de la pandemia ya sabíamos que la salud mental es un reto que viene aumentando en todo el mundo. Pero ahora, más que nunca, urge el diseño e implementación de acciones preventivas y apoyos para la salud mental y la prevención de la violencia. Aquí, afortunadamente, también en la Subsecretaría de Prevención y Promoción se está dando un fuerte apoyo a toda la parte, es decir, reuniendo el programa de adicciones con el programa de salud mental, y aquí también requeriríamos de todo el apoyo para echar a andar este programa. Y luego finalmente, bueno, ya en el más mediano plazo, ya el regreso a las actividades, a la nueva normalidad, yo diría que la inequidad y la ausencia de un sistema de protección social efectivo frente a desastres son las principales causas del fracaso de las medidas de confinamiento y de la baja efectividad en la mitigación de la epidemia, a pesar de que México tuvo mejores resultados que otros países. Y son responsables de la inseguridad alimentaria, del ahondamiento de la pobreza. Por lo tanto, acabar con la dolorosa inequidad debe ser un propósito manifiesto también de esta nueva normalidad. La parte de la debilidad y crisis del sistema de salud en México es una importante causa también de efectos limitados en tratamiento y en contención, mitigación y las altas tasas de mortalidad. Y es imperativo en el retorno a la normalidad fortalecer nuestro sistema de salud de una vez por todas. La ruta de atención integral de CIPINA define claramente los servicios mínimos para niños, niñas y adolescentes con base en los derechos de estos niños. Tenemos la ruta, simplemente hay que ver cómo logramos implementarla y bajarla a nivel local, a nivel de los estados y los municipios. La Estrategia Nacional de Atención de la Primera Infancia, también de CIPINA, incluye un paquete de acciones y servicios universales mínimos para asegurar la satisfacción de las necesidades de niñas, niños y menores de 6 años. Ahí está la ruta. Simplemente, de verdad, tenemos que asegurar que pues, hay financiamiento y que se implementa. Existe contundentemente evidencia sobre la importancia que tiene la atención durante la primera infancia, sobre el retorno de las inversiones en este periodo y sobre todo también sobre el imperativo ético de garantizar el ejercicio de los derechos de este grupo de edad, y en la nueva normalidad tenemos que asegurar esto. Y finalmente, todos estos servicios, la estrategia de atención de la primera infancia, la ruta de atención de CIPINA, deben ofrecerse a todos y todas las niñas y niños. Tienen que tener un carácter de cobertura universal, pero además algo muy importante es que la provisión de estos servicios tiene que ser de alta calidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juan. Antes de darle la palabra al licenciado Bucio, solo quería decir, estamos un poco tarde de lo previsto, pero vamos a dedicar unos 10 minutos al final de estas ponencias para preguntas y respuestas, así que por favor, ya estamos recibiendo algunas de ellas. Por favor, continúen haciéndolo mediante el chat box. Por favor, identificar su nombre, y el medio en el que están, o si no, la institución a la que representan. Doy entonces la palabra al licenciado Bucio para completar este análisis, esta reflexión alrededor de cómo mitigar los efectos de esta pandemia, especialmente en niños, niñas y adolescentes, y qué acciones de gobierno son aquellas que hay que priorizar, que hay que fortalecer para mitigar estas graves consecuencias que estamos viendo en la infancia y la adolescencia del país. Gracias, Catalina. Justo completo. Creo que es conocido de todas y todos que al inicio de la pandemia, desde el mes de marzo, febrero, marzo, distintas instancias internacionales, desde la oficina del secretario general de Naciones Unidas, UNICEF a nivel internacional y claro local, también la UNESCO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano del Niño, entre otras, el Comité de los Derechos del Niño, también dieron cuenta de que había que realizar una serie de acciones emergentes, porque ya se preveía que la afectación de la pandemia iba a ser mayor en niños, niñas y adolescentes que en la población adulta en general, y iba a ser también multidimensional. Lo que hace la ENCOVID ahora es darnos cuenta con datos específicos de la afectación y de la movilidad que está teniendo esta afectación, y nos permite prever las consecuencias de esto. A partir de lo que dijo estos organismos internacionales, trabajamos un programa para tratar de mitigar el primer efecto que tenía el cierre de los servicios. Hablaron, por ejemplo, en vacunación, en lactancia, de la perspectiva de las propias familias, de pensar que hay riesgo en una u otra actividad, y entonces hay disminución en la búsqueda de estos servicios o de la lactancia materna exclusiva. Pero también había una contraparte, y es que cuando cerraron al fin de marzo los servicios públicos, en realidad cerraron muchísimos servicios que son indispensables para la vida de niños y niñas, ¿sí? El registro civil, muchas de las oficinas a nivel nacional, por ejemplo, cerró casi la totalidad de las oficinas que están en hospitales, ¿no? Quedaron abiertas las que están fuera de hospitales, pero cerraron las que están en hospitales, cerraron también oficinas de atención, en algunos casos a violencia a la niñez, o albergues, centros de asistencia social dejaron de recibir a niños y niñas durante esta contingencia, etcétera. Se dio una cadena, digamos, de cierre de servicios. A partir de, ante esta situación, desde en la mesa del Sistema Nacional de Protección Integral se aprobó un conjunto de acciones indispensables. Creo que puedo compartir pantalla, Catalina, entonces voy a poner una sola lámina, si me permites. Acciones indispensables que fueron, que son en distintos ámbitos temáticos: salud, y hay un detalle pues de cada uno de estos: alimentación y actividad física, el registro civil, atención ante violencias y apoyo emocional, servicios de educación, apoyo al ingreso, agua potable y saneamiento, sobre todo aquellos sectores de población con mayor rezago social o índices de marginación, grupos en situación de vulnerabilidad, que los describía también Nabor en relación al acceso a la educación, la justicia penal adolescente, todos aquellos chicos que están en centros de internamiento, donde afortunadamente hubo una acción coordinada de las entidades federativas, y se evitó lo que no se evitó en centros de internamiento para adultos, en centros de rehabilitación social.
de reinserción social, perdón, ahí hubo contagios masivos en distintos penales. La participación de niños, niñas y adolescentes en esta pandemia y el Internet, el acceso a Internet, radio y televisión y, claro, la protección contra riesgos. Déjenme darles un dato que también suma, así como mencionaba Chele, que está también el índice que tenemos de subregistro de nacimiento, el de pérdida de empleo formal y entonces de seguridad social, también tenemos el hecho de que se cuatriplicó la presencia de material de abuso sexual infantil en el Internet entre abril del 2019 y abril del 2020. Hoy pasamos de 1 millón a 4 millones de imágenes de material de abuso sexual de niñas y niñas en el Internet, que también es una cuestión. Digamos, esta agenda, lo que se buscó es que las distintas instancias del gobierno federal y de los gobiernos estatales hicieran una revisión puntual de los servicios. Ya se hizo, tenemos reportes de cómo los servicios se fueron o reabriendo o adecuando, aunque la mayoría continuaron con una disminución en sus labores y también una disminución en la cobertura por los riesgos que consideran las personas y por el descanso, digamos, que hubo de miles, cientos de miles de servidores y servidoras públicas en todo el país. Ahora, esto que se hizo en marzo y se aprobó en abril, estamos trabajando justo la segunda parte. No teníamos la perspectiva de que la pandemia iba a ser tan larga y tampoco de que la afectación iba a ser tan profunda. Entonces necesitamos ahora un plan ya no solo para prevenir afectaciones, sino para enfrentar las afectaciones y la parte de lo que ya se mencionó en esta sesión abonará mucho para esto, de los distintos programas. Creo que hay muchos programas, 40% de la población que está recibiendo algún tipo de ayuda, una o más ayudas, dice la encuesta, en hogares que tienen niños, niñas, adolescentes, en realidad son, además de que pueden ser precarios, insuficientes, como mencionaba Juan, están también muy divididos porque son ayudas municipales, estatales y federales de diversa índole, totalmente diferenciada. Este es un tema, digamos, de la mayor preocupación, el hecho de que servicios o bienes públicos que llegan a la población tengan estándares de calidad tan diferenciados y tengan procesos de contacto con la población, no solo desintegrados, sino, no solo no integrales en la perspectiva de la visión de un niño y una niña en su conjunto, sino también desarticulados por parte de las instancias de los 3 órdenes de gobierno. Bien, pues vamos a hacer esta propuesta, llevarla al seno del sistema nacional y con las entidades federativas, y nos da mucho más información para hacer esto la INCOBID. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hay una riqueza de reflexiones y de recomendaciones difíciles de recopilar en solamente un par de frases, pero así por intentar hacer un pequeño resumen de estas recomendaciones. Una que ha sido común por parte de los 3 panelistas es la importancia de expandir los programas de bienestar, de protección social, especialmente para que le lleguen a este grupo de personas más vulnerables y que más lo necesitan. No es solo un tema de expandir la cobertura, sino también de reconocer que hay una importancia de aumentar los montos en algunos casos. Muchos de los programas que ofrecen estos apoyos monetarios fueron diseñados en el contexto antes del COVID, entonces reconociendo los desafíos que se están presentando en este momento, que muchas personas, padres de familia, padres y madres de familia viven al día en un contexto como el actual. Los apoyos monetarios no son suficientes. Hay otro aspecto muy importante, lo resaltaban también varios de los panelistas, es no dejar de lado, dejar de lado en términos presupuestarios y en términos de prioridades de gobierno todo lo que son los servicios básicos de atención
a la infancia y la adolescencia, especialmente servicios de asistencia alimentaria, de control de los niños más pequeños, los menores de 5 años, el registro de nacimiento, etcétera. Y bueno, también el de focalizar los esfuerzos en la población más pobre y vulnerable, no desatender a la población, por ejemplo, indígena y los grupos donde hay concentraciones de pobreza, ya sea en áreas rurales o inclusive en áreas urbanas. Así que es un esfuerzo corto de resumir. Le cedo la palabra a Cristian para nuestro cierre y darle el espacio a las preguntas y respuestas que ya tenemos varias acumuladas. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Catalina, y muchísimas gracias a Graciela, Ricardo, Juan y José Nabor por su presencia, su participación. Cada uno de ustedes representa instituciones con cuales tenemos un trabajo muy estrecho en los esfuerzos para garantizar los derechos de la niñez en México. Y hemos escuchado con mucha atención sus reflexiones, conclusiones y recomendaciones. La pandemia continúa y no debemos bajar la guardia ni en términos sanitarios ni en cuanto a la protección social, particularmente en lo que concierne a familias con niñas, niños y adolescentes. No asumamos ni por un segundo que solo tiene que disminuir los contagios en México para encontrarnos en fase de recuperación. Pues como demuestra los resultados del COVID-19 infancia, las familias con niñas, niños y adolescentes en su seno sufren afectaciones que van mucho más allá y requieren de sólido apoyo social y en otros ámbitos. Entonces, reconozcámoslas y actuemos ahora para evitar el retroceso de toda una generación de niñas, niños, adolescentes en México. Pensemos en ellos. Muchas gracias y pasamos ahora a las otras preguntas. Sí, muchas gracias, Cristian. Entonces, voy a leer las 3 primeras preguntas que estamos recibiendo de Laura Poy de la jornada. Las voy a asignar a los panelistas, inclusive también a Chele para las aclaraciones. Les pido pues que sean muy acotados. Si hay dudas adicionales y demás, nos pueden contactar vía el equipo de comunicación, y si quieren tener acceso a los reportes y a la información que hemos presentado hoy, pueden ir a la página de UNICEF y también a la del EQUIDE, donde encontrarán toda la riqueza de información presentada hoy. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué efectos concretos detectan niños y adolescentes cuyos hogares tienen altos niveles de ansiedad y depresión? Ahí sería importante ver si Chele tiene algo que completar de la información que se encontró en la encuesta. Y también si Juan quiere complementar al respecto de esto. La segunda pregunta es si se ha detectado elevación del grado de desnutrición por el incremento de la inseguridad alimentaria. Sería importante la acotación de Chele. Y finalmente, si los recursos que destina el gobierno federal a programas sociales sí está llegando a hogares con niños, ¿tienen una estimación de cuántos menores se han visto beneficiados y cuántos aún no reciben los beneficios de estos apoyos? Nuevamente, creo que Graciela puede aclarar qué aspectos fueron hallados en la encuesta. Así que te cedo la palabra, Chele, para las aclaraciones. La segunda, porfa, Cata, porque no te escuché bien, se me fue el internet. Sí, la segunda pregunta es si se ha detectado elevación del grado de desnutrición por el incremento de la inseguridad alimentaria. Ok. Adelante. Bueno, si quieres, comienzo yo y luego le pasamos la palabra a los demás. Si quieres, comienzo por esta última. Lo que nosotros estamos captando en la encuesta, pues es justo esta escala que es la ELSA, que es de hecho la que utiliza el Instituto Nacional de Salud Pública para medir justamente el acceso a la alimentación. Nosotros no estamos pudiendo medir desnutrición. Creo que esto es algo que el Instituto Nacional de Salud Pública va a hacer en la ENSANUD, pero yo creo que dado los niveles que nosotros estamos
observando de acceso a la alimentación y sobre todo la parte que tiene que ver con los aumentos en la inseguridad alimentaria moderada y severa, pues sí podemos esperar que vaya a haber afectaciones, sobre todo pues a muy corto plazo. Entonces yo esperaría que en la siguiente salud, que no sé cuándo va a ser, pudiéramos corroborar justamente las afectaciones en términos de la desnutrición infantil. En términos de qué está pasando en términos de otros efectos, hemos estado haciendo análisis en el EQUIDE, cruzando algunas otras variables. Y, por ejemplo, hogares que tienen altos niveles de ansiedad también reportan, por ejemplo, altos niveles de inseguridad alimentaria, ¿no? Y también cuando lo cruzamos, por ejemplo, con otro tipo de variables también económicas, pues son los hogares más pobres los que están padeciendo este tipo de afectaciones de manera simultánea, ¿no? Vamos a estar, de hecho, poniendo en la página del EQUIDE, yo los invito a todos a que se metan a la página del EQUIDE, no solo policy briefs que atacan este tipo de preguntas, sino también ya papers, artículos que están empezando a salir en revistas especializadas, en donde justamente se puede dar cuenta de lo que está ocurriendo en términos de cuando empezamos a acosar, como decía Ricardo, tenemos la posibilidad de ver justamente cómo simultáneamente estas diferentes dimensiones del bienestar que estamos midiendo se están afectando y acrecentando con la presencia de simultáneamente al mismo tiempo, ¿no? de todos estos indicadores. Y luego, en términos de cuántos hogares con niños se están viendo beneficiados o no, esta encuesta es una encuesta que es representativa a nivel nacional, tiene aproximadamente 1,600 respuestas que están divididas entre aproximadamente la mitad de hogares con niños y sin niños. Entonces, esta desagregación más fina al interior para ver quién y cuántos están beneficiando y no, pues hay que hacerlo con cautela. Todavía no tenemos esos detalles, pero no sabemos todavía si vamos a tener suficiente poder estadístico para hacer estas desagregaciones, pero sin duda los resultados que hemos presentado a nivel de hogar de cómo se distribuyen estos apoyos y estos programas que están llegando a los hogares, pues sí es un indicativo de que están llegando en mayor medida a hogares con niños. Ahora, ¿cómo se distribuyen al interior de los hogares esos recursos? Pues será tema de una investigación más adelante, más profunda y con otro instrumento. Gracias. Muchas gracias, Chele. Dejo a Juan por si quiere complementar algún aspecto de estas aclaraciones. Muy breve, solamente comentar que en términos de los potenciales efectos de salud mental, ya hablaba yo de que hay efectos de la ansiedad o la depresión que pudieran materializarse en maltrato y en violencia hacia los niños. Pero además también la persona que siente depresión o ansiedad debiera ser atendida, porque acuérdense que los problemas de salud mental progresan y si se atienden oportunamente se pueden detectar problemas que con tratamiento pues no evolucionan hacia niveles de mayor gravedad. Entonces ahí hay dos asuntos. Y la parte de desnutrición, yo creo que lo contestó muy bien la doctora Teruel. Les recuerdo que de 2012 a 2018 se interrumpió ese descenso que veníamos viendo en la desnutrición desde 1988. Es decir, fueron 6 años perdidos en términos de desnutrición crónica y anemia. Y mi temor es que con esta situación tengamos un aumento y que entonces tengamos una reversión de esas, pues de tantos años de trabajo para poder ver reducida la desnutrición. Gracias, Juan. Y está muy relacionada con la siguiente pregunta que nos hacen de reforma. Le pediría al doctor Nabor si puede profundizar en su opinión al respecto y cualquier otro panelista que quiera complementar. Reforma pregunta si a partir de los resultados presentados hoy se puede esperar un aumento de la pobreza, de la deserción escolar, la desnutrición y la obesidad infantil. Dice el comentario, hay que recordar que México ya tenía un récord
y si se esperan rebrotes de enfermedades, o cuál es la previsión que ustedes tienen en estos aspectos. Yo lo resumiría, es basado en estos datos, ¿qué lectura le podemos dar a los impactos que pueden generar en el corto, mediano y largo plazo? Claro que sí. De hecho, el dato que puntualmente ya tenemos a partir también de la encuesta telefónica de ocupación y empleo que ha levantado el INEGI en los últimos meses es la afectación en cuanto a los ingresos laborales, lo cual considerablemente podría también estar afectando alguna de las 6 carencias que Coneval utiliza para la medición multidimensional de pobreza. Para tener ya el dato, digamos, oficial en cuanto a la afectación que pueda haber en términos de la carencia alimentaria, la carencia a los servicios de salud y la carencia a la seguridad social, la vamos a tener justamente a través de la encuesta nacional ingreso-gasto a los hogares que INEGI ya está empezando a levantar, empezó a levantar desde este mes, del mes pasado, agosto, y que concluirá en diciembre de este año, que la procesará, será pública seguramente en julio del siguiente año, y que en ese momento estará en condiciones de hacer la estimación de la medición multidimensional de la pobreza 2020, y ahí claramente vamos a tener la afectación ya muy puntual en toda esta parte de pobreza, pobreza extrema y posiblemente aumento de algunas vulnerabilidades que pueda darse como efecto de la contingencia sanitaria. Pero insisto, lo que sí podemos tener ya un acercamiento muy en cuanto a datos oficiales es con la ETOE y el aumento de pobreza laboral, dado la afectación en los ingresos laborales de los hogares en nuestro país. Nada más, Cata. Sí, adelante. Puedo complementar rápidamente. O sea, creo que una de las ventajas de este diseño que tenemos en la COVID es que no tenemos que esperar a dentro de 2 años para tener cifras de pobreza. Tenemos información que estamos recolectando mes a mes, que recaba información de ingresos, recaba información de acceso a la alimentación y recaba información también de acceso a la seguridad social a través de la pérdida o no pérdida de empleo. Entonces, nosotros hemos hecho algunas estimaciones utilizando la misma metodología de Coneval, incluso la misma base de datos que se utiliza para la estimación de pobreza, pero variando los parámetros que estamos observando mes a mes. Y sin duda, o sea, la pobreza se fue al cielo en mayo, que fue cuando tuvimos la peor afectación y ha ido bajando y se ha ido ajustando conforme pasan los meses. Sin embargo, lo único que sí puedo adelantar es que las afectaciones en pobreza van a ser muy grandes. Y como Nabor lo sabe, y si vemos todas las series que ha publicado Coneval a lo largo del tiempo, cuando los niveles de pobreza aumentan drásticamente, tardamos años, si no décadas, en regresar a los niveles que teníamos antes. Entonces, la afectación en pobreza, sin duda, sin tener los datos oficiales, puedo anticiparte que va a aumentar de manera muy importante, por un lado. La desnutrición, ya lo comentábamos hace un momento, y Juan lo refirió en su comentario. Yo estoy segurísima que va a tener afectaciones muy importantes en la desnutrición, sobre todo de los niños y sobre todo, en particular, más preocupante, de los niños más pobres. Y la última afectación que yo quisiera resaltar, que ya se dijo aquí también varias veces, pero que yo creo que va a ser rampante, es el efecto que va a tener esta crisis en las mediciones de desigualdad económica, social, de acceso a oportunidades, de acceso a servicios de salud, de acceso a educación, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Chele. Bueno, con esta respuesta damos cierre a esta sesión. Ha sido muy enriquecedora, con mucha información. También vienen muchas preguntas de dónde se puede accesar los datos. Nuevamente les recuerdo que lo pueden encontrar en la página de UNICEF, así como del EQUIDE. Si hay preguntas específicas de los medios, nuevamente les recuerdo que pueden contactar al equipo de comunicaciones de UNICEF México. Les damos las gracias a los panelistas por sus reflexiones y orientaciones y a todos los que nos acompañaron hoy. Y vamos a continuar reportando sobre esta situación y haciendo visible las afectaciones que el COVID está generando en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.